Ya, muy bien, a ver, pues vamos, ya, bueno, a ver, como les decía, ¿no? Todas las modalidades de estudio, desde la plaquita hasta pues la percusión por la mamografía. Ahora, pero uno de los estudios que se utilizan bastante en la fase de pacientes es la ecocardiografía, ¿no? Patología, ¿sí? Que hace o estudio que hace habitualmente el cardiólogo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar no se olviden, a ver acá, por favor, todos atentos. Aurícula derecha, vena cava inferior, la continuidad hacia arriba, vena cava superior. No se olviden, al lado izquierdo, 3 convexidades, botón aórtico, tronco de la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Y esta depresión es la orejuela izquierda, ¿cierto? Eso por favor no se olviden. Este ratito es importante, bien. Usted va a encontrar prominencia de la silueta cardíaca, no necesariamente por cardiomegalia. Por ejemplo, hay patología pericárdica que va a manifestar o que se va a manifestar como incremento o como prominencia, ¿no?, de la silueta cardíaca. Y también hay algunos factores extracardíacos. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez a un paciente con excavatum severo? El diámetro anteroposterior es cortito, ¿no? ¿Qué índice se hace para ver el pecum excavatum? El índice de Haller, ¿no? Ahí divides el diámetro transverso entre el diámetro anteroposterior. Si es más de 3, eso es muy severo, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, te puede comprimir el corazoncito y te lo agranda falsamente, ¿no? O patología pericárdica, pero de hecho lo que se va a manifestar obviamente es una patología estructural, ¿no? Bueno, ¿cómo se mide eso? Simplemente es el diámetro transverso mayor de la silueta cardíaca entre el diámetro transverso a la altura de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Esa división pues es el índice cardiotorácico. En un adulto lo normal es menos de 0,5, ¿no? En un lactante neonato hasta menos de 0,65, ¿no? Miren, por ejemplo acá yo ya estoy viendo que ahí esta silueta está grande, ¿no? Pero se dan cuenta ahí que probablemente no sea patología cardíaca. Pueden identificar esos elementos de juicio. ¿Qué dicen? ¿Cómo podrían decir que el corazón ese aparentemente grande no tiene patología cardíaca? ¿Qué elementos voy a utilizar? Les voy a enseñar bien, ¿no? Recuerden, la valoración no solamente se hace de manera cuantitativa, sino cualitativa, y esa es la más importante. A ver, primero, esta línea radiopaca se continúa con la aurícula derecha, es la vena cava inferior. Y miren, la aurícula derecha hacia arriba continúa también con otra línea radiopaca, que es la vena cava superior. Miren a este lado, acá está la vena cava inferior, y esto es la aurícula derecha. Y hacia arriba continúa, miren, por dentro, la vena cava superior. Entonces, ¿esto de acá qué será? Esto no es probablemente la aurícula derecha. Ahora, además, ¿cómo me doy cuenta de eso? Miren, ¿qué estructuras se ven en los pulmoncitos? ¿Qué son estas cositas? Son las venas pulmonares, ¿no? ¿Sí? Miren, corazón pequeño con una vascularización pulmonar normal, pues eso es lo adecuado. Para un corazón gigante, entre comillas, ¿cómo estarían los vasos sanguíneos? Prominentes, ¿no? Y miren cómo están acá los vasos sanguíneos. Están normales. Entonces esto es una pseudo cardiomegalia. Esas características cualitativas son muy importantes, chicos. Vamos a ir viendo poco a poco. Hay algunos tips que me dicen, oye, ese corazón está grande. Por ejemplo, ¿cuál? Si el borde izquierdo del corazón está
está pegado a la caja torácica. Ah, eso, cuidado, eso puede ser una cardiomegalia real, ¿no? A ver. ¿Se puede valorar también cardiomegalia en la radiografía lateral? Sí. ¿Recuerdan esto? ¿Qué cosa era el espacio retroesternal? Normalmente ese espacio tiene que ser mayor de 2,5 centímetros. Cuando es menos de 2,5, probablemente o esa radiolucidez se pierda, probablemente esa silueta cardíaca, como en este caso, esté incrementada, una cardiomegalia. En los niñitos hay una característica particular. Miren, todo esto que están observando, miren, toda esta radiopacidad en la parte superior, ¿qué cosa es? Es el timo, cuidado. En los niñitos no nos olvidemos, las radiopacidades en la parte superior del mediastino probablemente sea el timo. Y también en los niñitos, recuerden que normalmente es hasta 0,65, no se olviden de eso. Esto ya saben, ¿no? ¿Recuerdan la famosa magnificación? ¿Por qué se presentaba la magnificación, recuerdan? Porque el corazón se alejaba del chasis, ¿recuerdan? Y se incrementaba falsamente, ¿no? Eso es un efecto esperado en la incidencia antero-posterior. Muy bien. Entonces, se olviden nuevamente, aurícula derecha, vena cava inferior, vena cava superior. A este lado, cordón aórtico, tronco de la pulmonar, orejuela izquierda, ventrículo izquierdo. Se olvida. Ahora, miren chicos, respecto a los vasos sanguíneos del pulmón, hay dos características que no se deben olvidar jamás. Primero, los vasos que están en la parte central siempre van a ser más gruesos que los que están en la parte periférica. Los vasos que están en la región basal siempre van a ser más gruesos que los de la región apical. Sí o sí tiene que ser de esa manera. Es decir, una arteria en la parte central será gruesa y a medida que se va alejando, tiene que ir adelgazando. Si va aumentando su calibre o va manteniendo, eso es anormal. ¿Ya? Un vaso sanguíneo de la base pulmonar tiene que ser más gruesa que uno ubicado en la región apical. Si esa característica no se cumple, algo está pasando con esa circulación pulmonar. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tip acá? Primero, valorar los contornos. No se olviden, en el lado derecho, sí o sí identifiquen venas cavas, aurícula derecha. En el lado izquierdo, las tres convexidades. ¿Cuáles eran? Callada, tronco de la pulmonar y ventrículo izquierdo. Y una concavidad, la orejuela izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Otro datito importante, chicos. ¿Cómo se llamaba esto? Esto es la tráquea, ¿no es cierto? Esto es la carina, ¿sí? El bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Y esto de acá es el ángulo infracarinal. El ángulo infracarinal, ¿cómo tiene que ser? Agudo, siempre agudo. Pero si el ángulo infracarinal está ensanchado, hay dos posibilidades. Bueno, hasta tres comunes, ¿ya? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Debajo del ángulo infracarinal está la aurícula izquierda. Si ese ángulo se abre, puede ser una dilatación de la aurícula izquierda. 1, 2, debajo de la carina hay ángulos. Si el ángulo carinal está abierto, pueden ser adenopatías. No lo puedes distinguir lastimosamente con radiografía. Solamente tu hallazgo, ¿cuál es? Ángulo infracarinal obtuso. ¿Ya? Esos dos, para que no se olviden, ¿no? Dilatación de la aurícula izquierda o adenopatías, ¿ya?
Bueno, la tercera pueden ser hernias hiatales, ¿no? Una hernia gástrica, por ejemplo, una hernia hiatal por deslizamiento, te va a agrandar ese ventrículo porque se va a ir pues al mediastino. Y es mediastino visceral el medio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los componentes del mediastino medio? Toda la estructura cardiovascular, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bronquio, tráquea y esófago. Cuando hay reflujo de una hernia hiatal, ¿qué mediastino se altera? El mediastino medio, el mediastino visceral. ¿Ya? Y eso es lo que te puede dilatar o te puede ampliar el ángulo intracarinal. Lo que les decía, chicos, los vasos inferiores son más gruesos que los vasos apicales. La estructura vascular, miren, es más gruesa en la parte central y va adelgazándose a medida que vaya alejándose de la región central. Esas características son normales, no se olviden. Cuando esa ley se altera, algo está pasando con la circulación pulmonar, y de hecho eso está directamente relacionado con patología cardíaca, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una primera interpretación. Miren, allí, por ejemplo, si ustedes evalúan, antes de ver el signo de la cantimplora, evalúen la plaquita que no tiene el gráfico, ¿no? Pareciera un corazón gigante, ¿sí o no? Pero para que esté así tan grande el corazón, ¿cómo creen que estaría la vasculatura pulmonar? Gruesa, ¿sí? Vean los vasos sanguíneos del pulmón, ¿están alterados? No, ¿no es cierto? Está normal. Entonces, si usted ve un corazón, entre comillas, grande, pero vasos pulmonares normales, probablemente no sea patología cardíaca. Tal vez es una hernia hiatal por deslizamiento, tal vez es una masa, o tal vez es derrame pericárdico. Por ejemplo, es el famoso, es el signo de la cantimplora en el derrame pericárdico. ¿Ya? No se olviden, ¿no? O sea, yo no solamente estoy haciendo índice cardiotorácico, porque ahí de hecho voy a hacer el índice cardiotorácico, eso va a salir en 80, 90%, 0,9, 0,8, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si ustedes analizan bien, aquí miren, poquito más de ojos, miren, esto es la vena cava superior y eso continúa. Todo esto de acá es líquido en el pericardio. Es un poquito difícil, pero hay que ventanear y todo. De hecho, que el derrame pericárdico lo voy a ver mejor con tomografía. Acá se ve un signo en rayos X el tomo. Ven allí, miren, ¿no? Todos atentos. Esto es el corazoncito y esto de acá es el pericardio, esto de acá afuera. Entonces miren, en el pericardio hay grasita. La grasa se ve hipodensa, como este. ¿Ven? Grasa, y en el medio miren una imagen densa. Este es el famoso signo de la galleta de Oreo, ¿no? La galleta y su relleno. Igualito, miren. Bueno, acá ya sí es un derrame, pues, encima. Y miren acá igualito, los rayos X, ¿no? Grasa y líquido. Signo de la galleta de Oreo. Ahí está igualito, ¿no? Líquido es el rellenito y las galletitas es la grasita. Signos de derrame pericárdico. Bueno, hay algunas otras condiciones que te pueden hacer una falsa cardiomegalia, ¿no? Por ejemplo, una inspiración inadecuada, ya saben, de hecho una incidencia anteroposterior por magnificación, las gestantes, los obesos. ¿Por qué? El obeso, por ejemplo, tiene visceromegalia y un incremento muy grande del contenido graso intraabdominal. Ese paciente, por ejemplo, poco probable que pueda inspirar adecuadamente. Si no inspira adecuadamente, el diafragma nunca se horizontaliza, siempre va a estar así de convexidad superior. Esos pacientes obesos, gestantes, van a tener una falsa cardiomegalia, básicamente porque no pueden hacer un desplazamiento diafragmático adecuado. Muy bien, esto, chicos, es lo que más se ve en las emergencias. La típica, un paciente adulto mayor, ¿no?, que ha empezado con cualquier patología aguda y ahora está acudiendo por una disnea progresiva, ¿no?
usted le hace una plaquita de tórax y encuentra, por ejemplo, una cardiomegalia. Una cardiomegalia con algunos signos de congestión. Lo más típico, siempre hay pacientes pues hipertensos, de repente con alguna cardiopatía estructural, que han tenido una gripe común y esa gripe les ha hecho una falla cardíaca aguda. O sea, cualquier proceso, ¿no?, inflamatorio en un paciente con cardiopatía estructural te va a hacer un evento de falla cardíaca aguda. Entonces hay que identificar cuáles son las características que me hacen sospechar en eso. Eso ya. Entonces, lo típico de la falla cardíaca aguda pues está estudiado de 10.000 maneras, ¿ya? En rayos X es lo más conocido. Miren, para que un paciente, un cardiópata, empiece a hacer su falla cardíaca aguda, siempre usted va a encontrar cardiomegalia. Sí o sí cardiomegalia. 2. ¿Recuerdan los vasitos? ¿Cómo eran los vasos? En la base, ¿cómo eran? Gruesos. En la parte apical eran delgados. En la parte periférica, delgados. En la parte central, gruesos. Esa distribución vascular acá se altera. Como el ventrículo izquierdo ya no puede botar la sangre, la aurícula izquierda se va a dilatar y posteriormente todos esos vasos van a empezar a congestionarse. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una redistribución vascular. Los vasos de la parte superior son tan gruesos como los de la parte inferior. ¿Ven? Los vasos periféricos, en lugar de adelgazar, están engrosados. Esa característica se conoce como redistribución vascular o también conocido como cefalización vascular. Es decir, los vasos también se hacen gruesos en la parte superior y en la parte periférica. ¿Ya? Cardiomegalia, signos de cefalización vascular son la primera etapa de una falla cardíaca aguda. Por otro lado, quiero que aprendan esta cosita. Miren, una radiografía trabajamos con una radiografía. Ya, esto de acá, miren todos acá. ¿Se puede escribir? No se puede escribir, pero ya miren. Voy a trazar una línea imaginaria desde este punto, vean, hasta este otro punto. ¿Ya? Desde este punto hasta este otro punto. Pregunta, en esa sombra, ¿qué vasos sanguíneos se encontrarán? Muy bien, vena cava superior, ¿y qué más? Y la arterial. Perfecto. Esos dos, ¿ya?, van a formar esa sombrita, esa altura se conoce con el nombre de pedículo vascular. ¿Cuánto debe ser su diámetro máximo? Máximo 6 centímetros. Normalmente tiene que ser menos de 6 centímetros. Pero si usted encuentra un pedículo vascular mayor a 6 centímetros, algo está pasando con el cuerpo. ¿Entendido? Ya no se olviden, ¿no? Entonces, a ver, para repetir, esta sombra representa la interposición de la vena cava superior y la aurícula, y la arteria aorta. Se olvide, todo eso se llama pedículo vascular. ¿Cuánto tienen que medir como máximo? 6 centímetros. Ya, se olvide. Ok, entonces en esta primera etapa que está iniciándose la congestión, ¿qué voy a encontrar? Uno, cardiomegalia, de hecho. 2, redistribución vascular o cefalización vascular. Y 3, ensanchamiento del pedículo vascular. Ese pedículo debe estar más de 6 centímetros. Esa primera etapa, reitero, ¿cómo se llamaba? Etapa de redistribución vascular. Ahí la presión en cuña, ahí lo que les estamos mostrando es la presión en cuña. La presión de las arterias pulmonares, miren, está entre 3 y 18 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre? El paciente se está descompensando. Va a seguir avanzando eso. Y viene una siguiente etapa. Miren, ¿cómo se llama la siguiente etapa? Se llama edema intersticial. Ahora sí, recordemos los intersticios del pulmón. ¿Cuáles eran? 5 intersticios del pulmón. A ver, recuerden. 1.
El que está alrededor de los vasos y bronquios, peribroncovascular, ¿no es cierto? Luego había un centrilobuliar, ¿no es cierto? Luego había un intralobar, luego había un interlobar y luego había un subpleural. Esos son los 5 intersticios. ¿Ya? ¿Qué intersticios se van a afectar acá? Primero se va a afectar el intersticio peribroncovascular. ¿Tú qué vas a ver? Vas a ver un engrosamiento del hilio. El hilio se vuelve prominente. Alrededor va a haber una nubosidad. Hilios prominentes, reforzamiento iliar, dice, ¿no? Eso es edema peribroncovascular. En la parte periférica, ¿dónde estaban las venitas pulmonares? ¿En qué intersticio? ¿Recuerdan? El intersticio interlobar. Ese intersticio se va a volver grueso y acá va a formar las famosas líneas de Kerley. Estas son las líneas de Kerley, ¿ven? ¿Qué líneas de Kerley son esas? A ver, los que recuerdan. ¿Sabían qué líneas de Kerley? A, B y C, no? Esas son las B. Muy bien. ¿Las centrales cuáles son? ¿Y las intermedias? C. Las que más fácilmente visualizables son la B. Esas son líneas radiopatas perpendiculares a la superficie pleural. Todo esto, ¿qué me traduce? O sea, engrosamiento del intersticio peribroncovascular, ¿no? Engrosamiento del intersticio interlobar. ¿Qué es eso? Es engrosamiento intersticial. ¿Qué traduce? Edema pulmonar, pero en fase intersticial. Si sigue aumentando la presión en cuños, el corazoncito ya no da más, ya no está botando nada de sangre, ese líquido se va a salir y se va a ir a los alvéolos y va a formar el famoso edema pulmonar. Característico. ¿Cómo es el edema pulmonar? El líquido se va a salir a los alvéolos, o sea, va a haber una consolidación. Pero la consolidación va a ser característica. Primero va a ser bilateral, va a ser simétrica y va a ser iliofugal. ¿Qué significa eso? En la parte central es más densa que en la parte periférica. Ese es el famoso patrón en alas de mariposa. ¿Qué fase había sido esa? La fase del edema alveolar. Ahí es cuando la presión en cuña es más de 25 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí hay consolidación, no se olviden, es una consolidación bilateral, simétrica, iliofugal. ¿Está bien? No se olviden, ¿no? En esta fase también, como el líquido ya está en el espacio aéreo, puede salirse al espacio, a terceros espacios, o sea, puede haber derrame pleural. El derrame cisural, por ejemplo, acá se conocía como el famoso tumor fantasma, ¿recuerdan? O tumor evanescente. ¿Qué era eso? El derrame en la cisura, ¿sí o no? ¿Eso en qué pacientes? En los cardiópatas, no se olviden. ¿Ya? Muy bien. A ver, quiero que noten algunas cositas acá. A ver, miren, todos atentos. Vasos prominentes, pedículo vascular ensanchado, cardiomegalia. Miren acá. ¿Esto qué era? La carina, ¿no? El ángulo carinal siempre tiene que ser agudo. Acá miren cómo está obtuso. ¿Por qué? Porque la aurícula está dilatada, ¿no? Muy bien, y luego estamos encontrando la consolidación, ¿no? ¿Cómo era? Simétrica, bilateral, iliofugal. O sea, más gruesa en el centro, o más densa en el centro, y menos densa en la parte periférica. Acá, por ejemplo, miren, en este lado, ¿esto cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? Señalado entre la... ¡Ay, no avanza! ¿Qué pasó? Ay, ahora sí, muy bien. Entre las dos flechas. Pedículo intra. Pedículo vascular. Se olviden, ¿cuánto era el diámetro normal? 6 centímetros. Menos. Ensanchamiento del pedículo. Más. Miren los vasos señalados por la flecha azul en la figura del lado derecho.
Eso. Cefalización, ¿no? Que es la fase de redistribución Vascular. Muy bien. Seguimos. En esta fase, miren, por ejemplo, se puede presentar el famoso signo del anillo. Miren, hay un anillito, parece, ¿no? ¿Qué es esto? Esta imagen radiolúcida, ¿qué es? Es un bronquio. ¿Y esto qué será? Un vaso sanguíneo. El bronquio y el vaso sanguíneo tienen que tener el mismo calibre. O incluso el bronquio es un poco más grueso que el vaso sanguíneo. Pero en este caso, ¿qué ha pasado? El vaso sanguíneo está más grande, ¿no? El vaso sanguíneo ahí representa el diamante del anillito, ¿no? Un anillito con su diamante muy grande, ¿ya? Miren cómo están los vasos hacia la parte superior. A ver, todos atentos. Miren estos vasos. ¿Cómo lo distribuirían? Vasos pulmonares prominentes. Sí, ¿no? Sí se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? O de hecho que hay cardiomegalia, hay ensanchamiento del pedículo vascular, hay redistribución vascular, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a hacer eso? Fase de redistribución, ¿no? Miren, acá están las famosas líneas de Kerr, ¿no? Las periféricas son las líneas de Kerr. Las centrales, acá por ejemplo esta de acá, eso de, ¿y qué líneas eran? A. Y acá en la parte central, esto como una tela de araña, estas cositas son las líneas de Kerr. ¿Ya? Muy bien. En esta fase, miren, hay un engrosamiento del intersticio peribronco vascular, los cilios se vuelven gruesos. Sigue avanzando y se forma el famoso patrón en alas de mariposa. Miren, consolidación bilateral, simétrica, idrio, o sea, acá más blanca que la parte periférica, ¿no? Idrio. Muy bien. Y bueno, acá por ejemplo, miren, no solamente hay eso, no solamente hay consolidación. ¿Qué más hay acá? ¿Este qué signo es? Signo del menisco. ¿Qué significa que hay? Derrame. ¿No? Muy bien, acá miren todo, ¿eh? Consolidación, derrame y líneas de Kerr-Lee B, líneas de Kerr-Lee A, líneas de Kerr-Lee C. ¿No? Ahí está la consolidación a las de mariposa. Típico, ¿no? Ahí está otra, igual. Muy bien. Sí. Ahí. ¿Me querían preguntar? Nada, ¿no? Muy bien. La siguiente patología muy común es la patología coronaria, ¿no? En la actualidad existe un método de estudio que se llama el score de calcio, que se hace por tomografía. ¿Qué es lo que se hace en este estudio? En este estudio ¿ven estas imágenes hiperdensas? ¿Ven ahí? ¿Ven qué arteria es esta? A ver, ¿quién recuerda? Esta de acá. Esto es el ventrículo derecho, este es parte del ventrículo izquierdo. ¿Qué sería? Esta sería la arteria coronaria izquierda, esta sería la arteria coronaria descendente o interventricular, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí en esta arteria, ¿están viendo esta imagen hipertensa o no? ¿Ven, no? Esa es una placa calcio. Entonces, ¿qué se hace en el score de calcio? En el score de calcio segmentamos estas estructuras y evaluamos la cantidad de calcio. ¿Ya? En base a eso, nosotros les informamos a los cardiólogos mediante el CAT-RATS. Así como el BRATS, hay un CAT-RATS. Este CAT-RATS te indica el riesgo que tiene el paciente de hacer un infarto agudo del miocardio, ¿no? Igualito, lo bueno del CAT-RATS es que usted, en base a lo que encuentre el software, le va a dar terapia específica a su paciente. Estos son métodos de tamizaje de prevención secundaria en pacientes que ya tienen la patología, ¿no? Para evitar el infarto agudo del miocardio, ¿no?
Bueno, esto es estudio sin contraste. Hay también estudios contrastados. Ven, por ejemplo, acá, miren todos. Esta es la arteria descendente anterior o interventricular, rama de la coronaria izquierda, ¿no? Ven acá, este lumen está completo, el contraste pasa normal. Miren, la flecha negra que me está roja, pero que me está señalando. Ven acá una hipodensidad. Es una placa de grasa. Y en esa zona está haciendo una estenosis. Esos pacientes son los que tienen angina inestable. Entonces ahí con este estudio puedo determinar cuánto es la estenosis y qué tensión tiene la estenosis. Si me permite darle tratamiento, ¿ya? Y de esa manera poder dar los eventos isquémicos agudos. Muy bien. Luego viene el tema de cardiopatía congénita. Chicos, en cardiopatía congénita les voy a dar los tips, ¿ya? Primer tips, conocer la distribución de frecuencia de las cardiopatías congénitas. Eso les preguntan en todos los exámenes, desde internado hasta residencia. ¿Ya? ¿Cuál es la cardiopatía congénita más común? El CIA. En segundo lugar, el CIA. Entre ambos, más de la mitad, más del 50%. ¿Ya? Así que, caballeros, ustedes tienen que saber pues el CIB y el CIA. ¿Ya? Bueno, eso es, a ver, ahora, ¿y por qué serán muy frecuentes? A ver, ahora sí quiero que ustedes recuerden en biología. A ver, ¿cómo es la circulación del feto? ¿Qué circulación en el feto está abierta? Solamente está abierta la circulación mayor o sistémica. ¿Sí o no? ¿La menor o pulmonar está abierta? No. Está cerrado. ¿Por qué? Totalmente. ¿Para qué estaría bien? Ahora, entonces, si está cerrado, ¿por dónde pasa la sangre, digamos? Eso. No solo el conducto arterioso, está pues el CIA, o sea, el foramen oval, ¿no es cierto? Y está el ductus arterioso, ¿no? Esos son shunts naturales. O sea, la sangre oxigenada, ¿por dónde viene? La vena umbilical. Y esa vena umbilical se conecta con la vena cava inferior mediante el conducto de ancho y cerrorio, ¿no? Llega, ¿no es cierto?, la sangre oxigenada de la mamá. ¿A dónde llega? A la vena cava inferior del bebito. Esa sangre oxigenada llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. La arteria pulmonar está cerrada, no pasa. Entonces, ¿hacia dónde se va la sangre oxigenada? Por el foramen oval se va a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda se irá pues a la circulación sistémica, o sea, ventrículo izquierdo, arteria, aorta y a todo el organismo del bebé. Y regresará la sangre poco oxigenada por las venas cavas. Y eso también se comunicará con las arterias umbilicales y eliminará el cirrosis. ¿No es cierto? O sea, en otras palabras, yo tengo una circulación pulmonar en el feto cerrado. Tengo solamente abierto la circulación sistémica. Pero para que esa circulación sistémica funcione, hay unos shunts naturales. ¿Cuáles son? Foramen oval y el conducto arterioso. No se olvide, ¿ya? Entonces, puede haber CIB, ¿ya? Incluso el CIB no requiere tratamiento. Hay CIBs que son pequeñitos, que poco a poco se van a ir cerrando. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, vamos a pensar. Cuando nace el bebito, ¿cuál es el primer acto que hace? Va a llorar. Esa llorada que está dando es la primera expiración que está haciendo en su vida el niño. Ha inspirado y ¡guau! Grita, ¿no? Cuando grita, ahí se está abriendo por primera vez su circulación pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho por primera vez se está comunicando con la... ¿Qué hora? ¿10 horas? ¿10 horas?
O sea, ¿a qué hora entramos? Ah, la miércoles, estamos. Ya, bueno. Ya. Entonces, los tips, a ver, para que no se olviden. ¿Ya? ¿Cómo yo me doy cuenta que hay cardiopatía congénita? ¿Cómo me doy cuenta que hay eso? Uno, tengo que ver la silueta cardíaca. No se olviden la forma de la aurícula derecha, la forma del callado, del tronco de la pulmonar, del ventrículo izquierdo. Dos, importantísimo, chicos, la vascularización pulmonar. Acá en los niños tenemos que ver pulmón blanco o pulmón negro. Pulmón blanco, ¿qué significa? Que hay una hiperemia, o sea, hay mucho flujo sanguíneo en el pulmón. Y un pulmón negro, ¿qué significará? Que hay oligoemia. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, a ver, ¿recuerdan las características de la tetralogía de Fallot? Uno, ¿no? Ya, primero cabalgamiento. A ver, dos, estenosis de la pulmonar. Tres, ahí sí viene todo lo que quieren. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo tanto de la aurícula derecha. ¿Sí o no? Ya está. Ahora nos vamos a poner a pensar. Estenosis pulmonar. ¿Cómo estará la circulación del pulmón? ¿Cómo será? ¿Pulmón blanco o pulmón negro? Negro, pues, oligoemia. Si hay estenosis pulmonar no va a pasar la sangre. Dos, ¿cómo estará el ventrículo y la aurícula derecha si hay estenosis pulmonar? Dilatados, pues. Ahí está el famoso zapato sueco. El talón del zapato es la aurícula derecha, la punta del zapato es el ventrículo derecho. ¿Entendido? ¿Cómo está el pulmón allí? Negro. ¿Por qué? Porque hay oligoemia y estenosis pulmonar. Muy bien. Ya vamos completando. Además, hoy día voy a poner ese tema, ¿no? Muy bien, chicos. A ver.